Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. En nombre del comité organizador del LEATEC 2020 y de la Corporación Universitaria Remington, damos inicio a esta segunda actividad del módulo 6, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, del Encuentro Académico Técnico de Ingeniería Civil. Les agradecemos por su participación el día de hoy y recordarles que esta es la segunda actividad nuevamente del último módulo de nuestro evento, y la próxima semana tendremos la visita virtual y la competencia académica para que estén pendientes de las redes sociales y del correo electrónico. Bueno, si no es más, damos inicio a la actividad del día de hoy. Tendremos un invitado muy especial. Tendremos el día de hoy el taller sobre fracturamiento hidráulico y manejo de acuíferos. La hará el ingeniero John Fernando Escobar Martínez. Él es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia, magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional, con especialización en seguridad ambiental mineroenergética de la École des Mines, está en francés, École des Mines, no sé cómo se pronuncia. Experto en hidrogeología, geoinformática, gestión ambiental y desarrollo sostenible. Ha ejercido como asesor y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y corporaciones como Corporaba, la Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Cordique, entre otras. Se ha desempeñado también como docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional en Antioquia, San Buenaventura, Medellín, Jorge Tadeo Lozano, Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid, donde también fue rector en el periodo del 2015 al 2017. Actualmente es docente e investigador de la Universidad de Antioquia y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, presidente electo de la Asociación Latinoamericana y de la Asociación Internacional. Les recuerdo entonces hacer sus preguntas por medio del chat de la plataforma y también responder la encuesta de satisfacción que será puesta también en el chat de la plataforma para que estén pendientes. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias por la participación. Si me puede corregir, no lo le agradezco. École des Mines d'Alès. Bueno, con gusto. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Queremos compartir pues esta presentación. Este trabajo, ustedes me disculparán que las diapositivas estén en inglés. Quise mantener una exposición que se hizo el año pasado, hace un año, en el Congreso 46 de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, en la cual llevamos esta discusión, llevamos esta, digamos, esta disyuntiva que se tiene actualmente con el desarrollo de los hidrocarburos, sobre todo en yacimientos no convencionales. Entonces la conferencia pues titulamos Fracturamiento hidráulico y gestión de acuíferos, una asociación dialéctica en áreas de explotación potencial de hidrocarburos no convencionales. Este trabajo fue preparado conjuntamente con el doctor Armando Zamora, que fue parte de la comisión de expertos que conceptó sobre el fracking en Colombia, del doctor Carlos Vargas, que también fue miembro de esta comisión. Hoy en día el doctor Armando Zamora es el presidente de la asociación, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y desde mayo me convocó pues para ejercer la vicepresidencia de operaciones, regalías y participaciones, y allí estamos haciendo este trabajo desde el punto de vista del regulador. Y es importante que ampliemos la discusión acerca de esta situación, ¿cierto? El fracking, como se conoce habitualmente este tipo de operaciones, genera muchas dudas, genera muchas preocupaciones y genera también discusiones que son serias, no solamente en términos territoriales y sociales, sino también en términos académicos. Entonces, vamos a repasar el estado de hoy. ¿Qué sabemos de esto? Voy a empezar con un pequeño contexto acerca de dónde está la discusión. ¿Dónde en Colombia se están dando estos, digamos, tenemos la mayor potencialidad de estos recursos que se asocian con la formación La Luna en el Valle Medio del Magdalena? ¿Qué es eso de fracking? Y el nombre
correcto, que realmente es estimulación hidráulica en sección horizontal, ¿de qué trata? ¿Cuáles son esos temores que tiene la comunidad y cuáles son esas contrastaciones técnicas que se han hecho frente a esos temores? Pero colocando especial atención en lo que tiene que ver con los riesgos que se generan dentro de la operación misma, la sismicidad inducida, que ha sido gran parte digamos, de la mala propaganda que ha tenido este tipo de operaciones, sobre todo por eventos que han sucedido en otros países. La capacidad institucional, muchas veces cuando se abordan procesos disruptivos desde el punto de vista de la ingeniería, tenemos esa dificultad, considerar que en Colombia muchas veces o no se ha desarrollado la capacidad institucional, o la capacidad institucional no tiene garras y no tiene dientes para generar esas funciones de regulación. Y allí específicamente uno de los grandes temores es el desconocimiento de nuestros acuíferos y la prevención en la afectación de aguas subterráneas. También existen grandes temores en lo que tiene que ver con la pérdida de soberanía sobre el recurso o sobre las técnicas de extracción. ¿Y cuáles son esos consensos y disensos? ¿Por qué no logramos unos acuerdos? Bueno, y algunas conclusiones y recomendaciones que hacen parte del estudio, pero que también fueron retomadas por la comisión de expertos. Entonces, cuando hablamos de una asociación dialéctica, recordarán ustedes del bachillerato, cuando vimos filosofía o algunas teorías sobre las ciencias humanas, esta palabra dialéctica es utilizada porque es esa metodología que trata de dilucidar la verdad confrontando argumentos opuestos. Y esos argumentos están dados por una tesis que expone una concepción o tradición, o sea, las leyes básicas que gobiernan el mundo, lo que sabemos empíricamente, porque ha sucedido cientos de veces. La antítesis, que es una contradicción a la tesis, que es la hipótesis contraria, y una síntesis que puede ser un nuevo entendimiento del problema, no necesariamente la solución. Puede ser un nuevo entendimiento del problema o una de tantas soluciones al problema que tengamos. Entonces, que en ese pequeño repaso de metodología de la investigación, entremos en materia. ¿Qué pasa con los hidrocarburos? ¿Y por qué los hidrocarburos entran como en ese eje de necesidad de tener hidrocarburos? En el caso colombiano, nosotros sabemos que el hidrocarburo es el ítem más importante de exportaciones. Ellos generan el 50% del dinero que retorna por exportaciones. Ellos contribuyen con cerca del 29% del capital de inversión, eso es bastante alto. Colombia, en términos de producción, podría ser el cuarto productor latinoamericano. Antes de la pandemia, Colombia estaba produciendo entre 790.000 y 830.000 barriles día y cerca de 1 millón de pies cúbicos de gas. Recuerden que todas las mañanas cuando uno va a la cocina, lo primero que hace es abrir la llave de gas para preparar sus alimentos. Ese gas es en gran parte de consumo doméstico, o sea, todo lo que tiene que ver con gas vehicular, gas industrial y gas de consumo doméstico. Entonces, esa era la canasta. ¿Por qué hablo antes de la pandemia? Porque esto tendió a bajar durante la pandemia. La economía se retrajo, algunas industrias cerraron, la gente limita el consumo y eso hizo que las cantidades cayeran a cerca de 730.000 barriles de petróleo día y a unos 900.000 pies cúbicos de gas. También tenemos que tener en cuenta que en Colombia estas reservas se han ido agotando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos consumos domésticos, unos consumos dentro del país, pero también parte del ejercicio económico es vender hidrocarburos. Y esas ventas de hidrocarburos que constituyen los factores arriba mencionados, pues sencillamente nos rendirían para 6.2 años en lo que tiene que ver con hidrocarburos líquidos y cerca de 9 años en gas. Entonces aparecen esos yacimientos no convencionales como unas reservas estratégicas que van a permitir que lleguemos a unos niveles superiores de producción, a unos niveles superiores de exportación, que aumentemos el ingreso proveniente del petróleo, que se generen miles de empleos, que se garanticen el suministro de gas domiciliario industrial y también para gas automotor, que haya mayor estabilidad en la matriz energética que tiene el país
y reducir posibles dependencias de importaciones y productos refinados que realmente son muy costosos en el mercado internacional. Esos serían los argumentos a favor, ¿cierto? Pero hay argumentos en contra con los hidrocarburos no convencionales. Ustedes habrán escuchado mucho en la televisión y mucho pues en el contexto cotidiano de que el fracking genera miedo y allí es donde las personas expresan que el miedo es por el posible deterioro ambiental. Entonces, ese es el principal, el temor a que obteniendo unas ganancias económicas se generen unos pasivos ambientales que sean no reversibles. Igualmente, los habitantes de los territorios, los académicos, los grupos ambientales tienen unas dudas sustanciales frente a lo que sería el comportamiento ambiental y social de ese tipo de explotación, ¿cierto? Especialmente en algunas regiones donde ya ha habido explotación petrolera, pero existe una marca de deterioro ambiental y de deterioro social que no compensa o que no se ve compensado por el ingreso económico. Hay malas experiencias que vienen de otros países. En Colombia no se ha hecho fracking. Entonces, toda la información que nos llega son de errores o daños que se han cometido en otros países. Hay una ignorancia técnica acerca de las características de las explotaciones y sus impactos, y cómo el regulador, cómo el Estado puede controlar o prevenir esos impactos negativos. Hay una información y unas campañas que se hacen masivamente que son contra este tipo de operaciones, y hay valores, juicios de valor, ¿cierto? Desde diversos contextos. Y eso, digamos que allí es donde está esos pros y esos contras, digamos que están enfrentados y no logran encontrar un camino de solución. Pero, ¿qué son los hidrocarburos o los yacimientos no convencionales comparados con los convencionales? Podríamos decir que el hidrocarburo como tal y el gas como tal es el mismo. O sea, son los mismos que se sacan de las explotaciones convencionales que tenemos en Arauca, en el Meta, en el Valle Medio del Magdalena. Pero los hidrocarburos no convencionales o los yacimientos no convencionales son unas formaciones muy particulares que se quedaron enterradas muy profundo en el suelo durante una determinada cantidad de tiempo, y que se quedaron entrampados porque hay unas rocas encima de ellas que no son permeables y que impidieron que esos hidrocarburos salieran. Entonces, si miramos la Tierra hace 95 millones de años, la Tierra era como la ven ahí en la pantalla. Realmente de Colombia existía muy poquito, existía lo que sería hoy parte de la Orinoquía y parte de la Amazonía. Algunas serranías se estaban levantando, sobre todo en lo que era el macizo central, o sea, hoy sigue siendo el macizo central donde nacen el río Magdalena y el río Cauca, y lo otro era un mar, un gran mar. Ese mar clarito era un mar de muy poca profundidad. Eso mismo existía hacia el sur, hasta casi Argentina. Toda la parte central de Estados Unidos también hacía parte de un mar para esa época. África, Europa y una parte grande de Asia tenían unas condiciones muy parecidas. Pero en ese mar existía en una tierra que es diferente a la tierra de hoy. Entonces, si le hacemos un zoom a Sudamérica, nosotros tendríamos que esa zona azul clara que se distribuye desde Venezuela, pasa por Colombia, Ecuador, Perú, una parte importante de Bolivia, se extendía hace 145 millones de años hasta Argentina. Entonces esa cola azul se extendía hasta Argentina, solamente que Argentina subió antes que el resto de Sudamérica, y allí quedó una formación que es un hito internacional frente a lo que son los yacimientos no convencionales, que es Vaca Muerta. Pero en las otras regiones se produjo un asentamiento, teníamos un mar con una profundidad no mayor a 300 metros. Si miramos el gráfico de la derecha, vemos que la Tierra se ha calentado y se ha enfriado, pero hace 95 millones de años la Tierra era muy caliente, ¿cierto? O sea, si ustedes se ubican hacia la derecha en el gráfico, van a ver una letra K. Esto es por allá la parte final del Cretácico. Y entonces en el Cretácico la Tierra era mucho más caliente. Las aguas, pues los cielos polares y los glaciares prácticamente no existían, porque estábamos una Tierra con una temperatura muy alta. En esa condición,
Los mares que no eran muy profundos también eran mucho más calientes, porque se calentaban más por una radiación mucho más intensa y mucho más continua. Y fuera de eso, ustedes recuerdan, y allí recordaríamos unos conceptos que vienen de la química y la termodinámica, que si un agua está a una temperatura mayor, entrampa menos gases, o sea, los gases escapan del agua. Pero también teníamos que era una época muy agitada para la Tierra estaba agitada por el volcanismo, había una tectónica muy violenta y habían volcanes por todas partes y los volcanes estaban emitiendo enormes cantidades de CO2 y enormes cantidades de H2S. H2S que es un gas sulfuroso y es un gas ácido que produce la lluvia ácida. Por lo tanto, lo que llovía era lluvia ácida, llovía un compuesto cercano al ácido sulfúrico o un ácido sulfúrico disuelto. Entonces los mares eran mucho más ácidos, tenían un pH mucho más alto. ¿Qué pasa en esas condiciones? Pues teníamos una tierra que era mucho más tropical, con unos mares panditos, había una explosión de vida por todas partes, la vida microbiana y la vida microscópica imperaba en aquellos mares, pero cuando esa vida moría, no se descomponía, porque el agua no tenía oxígeno, y empezaba a descender en esa columna de agua salada, los mares eran también mucho más salados que los mares actuales, empezaban a descender en esa columna, nadie se los consumía, no se descomponían, no se oxidaban y se asentaba la materia orgánica. Entonces, bajo esas condiciones, recuerden, un agua muy cálida, cerca de 20 grados centígrados, mucho más salada, ácida, y se favorecía la descomposición anóxica, ¿cierto? Entonces se iban depositando capas de arenas, capas de arcillas, capas de material orgánico, y a medida que se depositaban esas capas, iban adquiriendo peso. Y cada vez que adquirían peso, se iban profundizando. Entonces la materia orgánica que estaba atrapada entre esos granitos de arena y arcilla iba siendo comprimida y calentada, pero no se oxidaba. Por lo tanto, se iba formando una materia parecida al aceite, a la greda, que es el querógeno. El querógeno es la materia primaria con la cual se forman los hidrocarburos y quedaban atrapadas en pequeñas goticas en esos fondos oceánicos. Pero igualmente, a medida que se depositaban otras capas, había un fenómeno de presión que hacía que la permeabilidad se fuera disminuyendo. Algunos de esos hidrocarburos migraron a posiciones superiores, pero algunos quedaron atrapadas en esas formaciones que tienen unas permeabilidades iguales o inferiores a 10 a la menos 5 darcy. Es decir, tenemos unas permeabilidades cercanas a los nanodarcies. ¿Dónde pasó eso en Colombia? Valga decir que la formación La Luna es el origen de todos los petróleos que hay en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana y Trinidad y Tobago, y Brasil también, ¿cierto? O sea, aparte de esos hidrocarburos se distribuyeron. Entonces, imagínense, la enorme riqueza de Venezuela en hidrocarburos procedió de ese escurrimiento, de ese tipo de esponja que teníamos. Pero muchos hidrocarburos, tal vez mucha mayor cantidad que los que migraron, quedaron entrampadas en esas formaciones que no los permitieron escapar porque la permeabilidad sencillamente se redujo mucho. En Colombia, donde tenemos esas condiciones, en la cuenca Caguán-Putumayo, en la cuenca del Catatumbo, en la cuenca Cesar Ranchería, en la cordillera oriental, en la Guajira, en llanos orientales y en el valle superior, medio e inferior del Magdalena. Allí tenemos ese tipo de formación que propició esto, ¿cierto? A medida que se iban profundizando los hidrocarburos, pues la roca va adquiriendo llamémoslo esquistosidad, las rocas se generan como planos. Por eso muchas veces cuando hablamos de yacimientos, pues decimos que hay yacimientos que están en arenas, pero si a usted le pegan una pedrada con un pedazo de yacimiento lo matan, eso es una roca sumamente sólida. Uno muchas veces dice, ¿y esto dónde tiene los poros? Y estamos hablando de permeabilidades de 10 darcis, mientras que por ejemplo aquí estaríamos en 10 a la menos 5. Entonces en esas pequeñas fisuritas se acomodaron los hidrocarburos. Igualmente la tierra es plegada, entonces eso no lo encontramos horizontalmente, muchos de ellos inclusive los encontramos verticalmente. Entonces, en esas capsulitas entrampados entre arcilla y arena, se quedaron esas goticas. Esto podía ser, yo que sé, un pequeño crustáceo que quedó atrapado ahí,
se volvió aceite y con él se depositaron en esa misma capsulita del tiempo, se formó aceite, es decir, petróleo, se formó gas, que como los fluidos son compresibles, muchas veces está disuelto dentro del mismo hidrocarburo, y agua salada, porque recuerden que se formaron en unos mares sumamente salinos. Entonces, estos serían esas pequeñas cápsulas de MO, que sería materia orgánica o querógeno. El querógeno, recuerden, es la sustancia que da origen al petróleo. Pero entonces, ¿cómo vamos a ir? Pues eso está muy profundo. ¿Cómo juega eso y cómo llegamos allí? Si nosotros cortamos un bloque y esos mismos esquistos que teníamos en la figura anterior, los vemos en este slide, en la parte de abajo, ellos se plegaron, llegaron las cordilleras e hicieron que eso se comportara como un acordeón. Entonces los planos que antes eran horizontales se vuelven casi verticales. Entonces, las explotaciones convencionales habitualmente se dan hasta la profundidad más o menos de la mitad de ese bloque. Para el Magdalena Medio podemos estar hablando de profundidades de 700 metros, 1000 metros, pero la formación La Luna está de 2500 metros o más abajo. En la figura que ustedes ven hacia el centro, ven cómo es el comportamiento de estas formaciones en otras regiones del mundo. Por ejemplo, hay una cuenca sedimentaria donde hay una roca generadora, roca madre, donde se formaron los hidrocarburos en Estados Unidos, que es Marcellus. Estados Unidos es un país que consume consumía antes de la pandemia entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo al día. Recuerden que Colombia produce 800.000, entonces imagínense la magnitud del consumo. De esos 10 millones de barriles, vamos a trabajar una cifra redonda, Estados Unidos antes producía 7 millones de barriles. ¿Qué pasó con el fracking? Ellos empezaron a producir masivamente y a desarrollar masivamente pozos de fracking. Tanto es así que ellos ya pasan del 1.000.000 de pozos de fracking. Y en ese evento Marcellus está mucho más arriba. Marcellus está solamente 400 metros de profundidad. Estando a 400 metros de profundidad, los acuíferos en esa formación Marcellus están muy cercanos a la superficie. Y la formación que se explota está muy cercana a sus acuíferos. Entonces, allí tienen un problema que hay una interacción muy cercana. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina está cerca de 3.000 metros de profundidad y estos acuíferos someros están más o menos hasta 300 metros. Es decir, tenemos más de 2.500 metros de roca que van a separar los acuíferos de la operación de fracking. En Colombia estaríamos en cerca de 2.500. ¿Cómo se explota eso? Se hace una perforación, se lleva a una torre y se empieza a perforar inicialmente con un diámetro muy grande. Se perfora hasta una profundidad que puede ser someramente desde los 60 hasta los 300 metros. Se baja una tubería de acero, la tubería se cementa contra los bordes. Después por el centro se baja otra broca, se sigue perforando. Aproximadamente a los 700 metros se baja otra tubería, se cementa contra la formación y después se baja otra tubería y se va perforando hasta que se logra que la perforación esté horizontal. Dirán ustedes, y eso es un concepto que a veces parece extraño, ¿cómo hacen para un tubo? Un tubo sumamente rígido, un tubo puede tener unos 30 pies, que serían como 9 metros. Entonces uno dice, ¿cómo lo tuercen? Cuando usted tiene muchos tubos, eso se comporta como si fuera un cable, como si fuera una manguera. Entonces sencillamente se le va dando con unos mecanismos de telemetría y de navegación particular, se hace que la broca tome un sentido y se puede obtener esta horizontalidad en la perforación con una misma sarta. Después se baja otra tubería, se cementa y se procede a generar espacios de flujo hacia el tubo. Entonces, agarremos este tubo y veámoslo como en un corte. Entonces tendríamos, esta sería la pared del tubo, el radio de influencia del tubo, este sería el tubo el que está naranja hacia el centro, y vamos a suponer que esas bolitas verde, gris y azul son el agua, el petróleo y el gas. Eso está comprimido por millones y millones de metros cúbicos de tierra, y eso pesa mucho, entonces están a altísimas presiones. Cuando el tubo pasa, pues sencillamente no pasa nada. Pasa el tubo y ellos siguen entrampados en la formación. ¿Qué pasa después? Para nosotros llegar allí tuvimos que pasar los acuíferos superficiales,
pero recuerden que se baja un tubo de acero y se cementa contra la formación. Estos acuíferos superficiales en Colombia, ya está la primera duda. En Colombia apenas tenemos un conocimiento del 28% de los acuíferos, no sabemos este comportamiento. Entonces no sabemos muy bien pues, cuando los traspasamos, cómo es el comportamiento de estas aguas para no ir a hacer un daño. Los acuíferos medios, los que están más profundos por allá 700 metros, prácticamente son desconocidos para nosotros. Y estos acuíferos que están muy profundos, cuando llegamos a esas profundidades ya estamos tocando digamos, eso es un viaje en el tiempo a cerca de 90 millones de años, 100 millones de años atrás. Entonces aquí vamos a tener aguas saladas, porque estas rocas se formaron en aguas saladas. Entonces, cuando se tiene esto, pues digamos, la perforación inicial no ocurre nada, es bajar con un tubo, pero posteriormente hay que conectar el tubo con la formación, por lo tanto, se hace una operación que se llama cañoneo, con una herramienta especial que es un cilindro, se dispara contra el tubo y el tubo, ese disparo rompe el tubo y rompe el cemento con el cual se selló el tubo contra la roca. Cuando se hace ese cañoneo, pues sencillamente se abren unos canales cilíndricos. Por esos canales cilíndricos se inyecta un fluido a presión, de tal manera que si cojo una lateral de esta visión que tengo acá, voy a hacer que esos pequeños planos que están muy pegados se vayan abriendo, pero no se abren en gran cantidad porque sería una cantidad de energía que sencillamente no se dispone, sino que se abren milímetros. Y cuando se abren esos milímetros se inyecta una arena. ¿Qué pasa cuando cesa la presión? Cuando cesa la presión, los hidrocarburos que son compresibles notan que hay una zona de menor presión, se expanden y salen hacia la tubería y devuelven algo del fluido con el cual se generó el mecanismo de presión. El fluido para generar el mecanismo de presión es el agua. Recuerden que el agua es no comprensible. Por lo tanto, voy a tener una presión aquí al final de la formación que va a ser igual a la presión que yo tenga en las bombas arriba, más el ρGH de toda esa columna de agua. Es decir, ese es el mecanismo de presión que permitiría abrir las fracturas. ¿Hasta dónde se abren las fracturas? Hasta que se encuentra una roca que sea plástica, como la arcilla. Las arcillas no se quiebran, eh, las arcillas son plásticas, es decir, se les mete presión y ellas sencillamente se deforman, absorben esa presión. Para acabar de ajustar, las arcillas son hidrófilas, quiere decir que ellas captan el agua pero no la transmiten, entonces a nomás sienten agua lo que hacen es hincharse, es decir, se vuelven más plásticas y se sellan todavía más. Entonces los pasos estarían por bajar la tubería, hacer la perforación, cementar el casing es ese tubo de hierro contra la formación, después de eso generar el cañoneo y presionar con las bombas para que el fluido con el cual se abren esas fisuras entre a la formación, después cesar el mecanismo de presión, los fluidos se expanden y empiezan a salir hacia el tubo y empiezan a subir, ¿cierto? Pero cuando suben se devuelven también con parte del líquido con el cual se generó la fractura. ¿Cuánto líquido se devuelve? Se puede devolver el 30%, el 50%, eso depende mucho de la formación. Entonces, veamos, frente a eso, pues digamos que hasta el momento contamos el proceso técnico, pero ¿qué pasa con eso, cierto? Entonces las personas, cuando hicimos el trabajo de la comisión, las personas nos decían pues que había como esa bola de palabras, es lo que la gente nos decía, o sea, que los habían, pues que sistemáticamente los habían engañado, que había un abandono del Estado, que los ministerios estaban muy ausentes, que en esas tierras petroleras había presentado mucha corrupción, que habían daños históricos que nadie había pagado, que el desarrollo es para quién, ¿cierto? O sea, si es para el país o para las regiones, que no tienen en cuenta las comunidades. Y eso se refleja, por ejemplo, en la degradación de suelos, en la pobreza que hay en las regiones, en polución de acuíferos, en algunos pasivos ambientales que son bastante visibles y en algunas campañas, pues cierto, pues en el petróleo se busca incentivar la industria,
pero habitualmente ese incentivo de la industria ha estado muy pegado al bienestar económico y no necesariamente eso es lo que, digamos, el principal motivo de las poblaciones. Entonces, ¿cuáles son esos temas específicos que la comunidad dice? La gente dice, hay una huella de las explotaciones pasadas que es inaceptable. O sea, tenemos daños por toda parte. Hay procesos que son potencialmente peligrosos para el territorio y para el ambiente y para los habitantes. Las comunidades y los técnicos tienen un conocimiento muy pobre o nulo acerca de qué es el fracking. Puede haber una pérdida de soberanía, pues uno de los ejemplos que fácilmente podíamos decir, yo fui presidente de la Asociación de Hidrogeólogos hasta que tomé este puesto en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y en Colombia habían solamente 23 miembros de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos. Tenemos muy pocos hidrogeólogos, no hay un solo programa a nivel nacional en hidrogeología. No lo tenemos ni de pregrado ni posgrado. Muchos de los hidrogeólogos que tenemos son ingenieros civiles. Claro, el ingeniero civil maneja todo lo que yo les estoy hablando, lo maneja en otras escalas. Sabe el flujo en medios porosos, sabe el manejo del agua, sabe hacer un balance hídrico. Pero realmente pues no les ofertamos esa posibilidad de especializarse y solamente unas pocas universidades tienen dentro de su programa en el ciclo coterminal y en las materias selectivas la hidrogeología. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de los asistentes si conoce la ley de Darcy, me va a decir que sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería la ley de Darcy con un acuífero hipersalino y que sea totalmente confinado? Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Cuáles son inclusive los procesos físico-químicos que se darían en este tipo de acuíferos? También hay gran temor a la pérdida de las tradiciones, eso pasa en cualquier parte donde haya un proyecto de desarrollo, llegan una cantidad de ingenieros, llega una cantidad de gente y empieza a cambiarse la actitud y la aptitud de la población frente a los procesos productivos y la inminente o la inminencia de una posible contaminación de acuíferos. Entonces veamos esos temores expresados frente a la operación en sí misma. Entonces suponga que usted aquí tiene hidrocarburos de diferentes especies, pero también hay agua salada y también hay un fluido que yo inyecto que se llama el fluido de fractura, que tiene compuestos químicos para poder hacer esta fractura, ¿cierto? Se ha dicho mucho que algunos de estos químicos que tienen las aguas de fractura son cancerígenos. Sí, no, o sea, sí hay elementos que pueden ser cancerígenos, pero muchos de ellos son de los mismos que se utilizan en la vida cotidiana. Por ejemplo, un elemento que está en el fluido de fractura es la sal. La sal, con la misma sal con la que nosotros comemos, porque las aguas salinas tienden a ser más reactivas, menos reactivas, más estables, y estos iones disueltos hacen que el peso sea mayor. El agua salada pesa más que el agua sin sal. Entonces eso ayuda a generar el mecanismo de presión. Se tienen, por ejemplo, controles de bactericidas, fungicidas, para evitar que, por ejemplo, se presenten depositaciones o se presenten bacterias que sinteticen el sulfuro y lo vuelvan ácido sulfídrico, porque el ácido sulfídrico se comería las tuberías, cosas de ese tipo. Elementos que están asociados a la gelatina sin sabor, elementos que están asociados a la conservación de enlatados, jabones, entonces casi todo eso está presente. Las composiciones hacen parte, por ejemplo, de las mismas fórmulas que las empresas postulan o que las empresas usan para esto. La reglamentación actual obliga a que las empresas entreguen esas fórmulas. Pero entonces eso aún así tiene riesgos y tal vez lo mejor es conocer cuáles son esos riesgos para conocer los mecanismos de control. Veamos cuáles son esos principales riesgos durante la operación. Una operación de fracking es como se muestra en la foto. Llegan decenas de camiones que pueden llegar a ser 90, 100 camiones. Se parquean de esta forma, son camiones especiales que tienen motobombas, se pegan a unas líneas y empiezan a generar presión desde los camiones para que se genere esta inyección a presión. ¿Qué puede pasar con esos camiones? Que se nos rompa una línea. Cuando usted tiene 100 camiones circulando, cualquiera se puede accidentar y estos fluidos se pueden derramar contaminando los acuíferos superficiales.
O en la operación de inyección, si se presenta una ruptura en este primer tramo, podría haber flujo de ese fluido hacia los acuíferos superficiales. También para hacer la perforación se perfora con lodos, ¿cierto? Para que el lodo suba los cortes. Entonces esos lodos es digamos que un accidente normal que las piscinas de lodos se desbordan. Otro de los problemas puede ser que esa tubería se rompa o que el cemento no aguante y empieza a haber un flujo anular. También otra de los temores es que cuando se generan estas fracturas, una fractura de estas vaya hasta la superficie. Eso sí lo podemos decir con absoluta tranquilidad, eso no es posible, esa situación no se presenta. Porque recuerden que aquí tenemos cerca de 2.500 metros de roca, eso pesa demasiado. Fuera de eso tenemos rocas plásticas. Entonces la energía que se necesitaría para generar esa fractura superaría por mucho la energía que podrían dar estas bombas, porque las fracturas tienden a cerrarse, no a abrirse. Algunas personas dicen, no, es que como un vaso de cristal que si lo tengo toqueado, pero es que un vaso de cristal es una laminita comparado con su volumen. Adicionalmente, en estas zonas pueden existir compuestos radioactivos. Entre más bajemos hacia la profundidad de la Tierra, pues vamos a estar más cerca de los compuestos radioactivos que no han escapado a la superficie y no han empezado la cadena de degradación atómica. Entonces, uno de los temores es el gas radón. Pero el gas radón tiende a ser tener mayor presencia en las rocas cristalinas, es decir, aquellas que salen de procesos magmáticos o procesos volcánicos, porque recuerden, los materiales atómicos conjuntamente con el hierro, los minerales preciosos, están más hacia el centro de la Tierra porque son más pesados. Cuando la Tierra se fue enfriando, ellos se fueron hacia abajo, vuelven a salir a través del volcanismo, por ejemplo, o de alteraciones hidrotermales. Entonces, la extensión de fracturas y que asciendan hidrocarburos, gas o radiactivos a través de fracturas, eso si no es posible, pues estaríamos violando las leyes de la termodinámica. Adicionalmente, póngase a pensar, si yo inyecto por aquí un volumen, que el volumen es controlado, ¿de dónde voy a sacar el volumen para llenar esta fractura? Que sería un volumen que sería igual o superior a este volumen. Entonces, recuerden que la masa no se crea. Dentro de un proceso termodinámico, la masa no se va a crear de la nada. Entonces, esto no sería posible. Lo otro sí sería que a través del flujo de la tubería o a través de una operación que no se hubiera hecho, tuviéramos flujo anular y contaminación de acuíferos. Otro de los elementos que se ha mencionado pues bastante es el flujo de metano, ¿cierto? Es decir, aquí hay hidrocarburos, dentro de los cuales algunos son gaseosos y el gas es el metano, ¿cierto? Entonces el gas va a salir, pero obviamente uno de los propósitos de este tipo de propuestas es obtener más metano para aumentar el tiempo que tendríamos gas para nuestros vehículos, para la industria o para procesos de reemplazamiento, por ejemplo, del carbón. Hay mucha industria que trabaja con carbón, el carbón genera mucha contaminación, genera mucho CO2 y al reemplazarlo por metano, pues eso disminuye. Es lo mismo que los carros. Cuando un carro se convierte a gas, pues no tiene pico y placa, porque sencillamente la combustión genera menos residuos. Ahora, ¿qué pasa con la sismicidad inducida? Hay un elemento, una situación que se presentó, de hecho se ha presentado en Estados Unidos y en la China, que en regiones donde se hacían operaciones de fracking se presentaron sismos que superaron la magnitud de 5. Entonces los seres humanos empezamos a percibir los sismos cuando están cerca de 4. Por debajo de 4, muy raro que los percibamos. Pero Colombia es un país sísmico, ¿cierto? ¿Qué pasó en la China y en Estados Unidos? Hay una operación que sí es de la industria petrolera, que es como el petróleo sale con agua, las legislaciones a lo largo y ancho del mundo indican que esa agua que salió con el petróleo no se debe vertir en superficie, sino que tiene que volver a formaciones de donde salió o formaciones cercanas a donde salió. Y esa operación se llama reinyección. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Tenían cientos de miles de pozos que hacían fracking, recogían mucha agua
esa agua se la entregaban a privados en Estados Unidos. En Colombia los derechos del subsuelo son del Estado y el Estado los da bajo concesión o bajo rondas de asignación. Mientras que en Estados Unidos el subsuelo es del privado que es dueño de la parte superior. O una persona puede tener la parte superior y le vende la parte inferior a otro. Y un privado tenía un negocio que recibía aguas salobres y las inyectaba como si fuera un basurero, como tener un basurero privado que recibo desechos de muchas partes y cobro por disponer esos desechos. Pues en una operación antitécnica estaban inyectando mucha más agua de la que le cabía la formación. Tenían una falla cercana, la falla se lubricó y saltó por el plano de falla y se generó un sismo de cerca de 5, que en una región donde nunca temblaba, pues tener ese sismo, las construcciones ni las personas estaban preparadas para esa operación. Colombia es sísmica, y si ustedes ven acá, estos colores indican la profundidad. Entonces, por ejemplo, los rojos son de 0 a 30 kilómetros y los azules son con profundidades que están de 120 a 180 kilómetros. Entre más profundo el sismo, menos dañino. Pero observen que hay regiones, por aquí la zona central, cerca de las cordilleras, hay mucha sismicidad, claro, eso todavía se está moviendo. Pero por aquí, en lo que es cercano a Venezuela, el escudo guayanés, eso es muy viejo. Entonces, realmente no debería haber sismicidad. Pero observen esto por acá. Aquí tenemos un nido sísmico, hay muchas bolitas de esas de menores de 30 kilómetros. Efectivamente, en esa región donde hay grandes explotaciones de petróleo y unas operaciones muy extensas de reinyección, pues se genera una sismicidad producida donde las bolitas indican la magnitud. Entonces observen que todas las magnitudes son inferiores a 2. Y enseguida vamos a mirar lo de la magnitud. Si hacemos un zoom sobre la zona del Valle Medio del Magdalena, pues vemos bolitas, muchas bolitas de ese tipo. Y esas bolitas no solo, pues partes se derivan de pequeños nidos, de zonas donde se están reinyectando aguas oleaginosas o donde se está sacando petróleo, pero muchas de ellas se asocian a la tectónica de la cordillera oriental y de la cordillera central y de la falla de Bucaramanga y la meseta de los Santos, que son algunos de los lugares con mayor cantidad de sismos. Pero la reinyección de aguas oleaginosas sí produce incremento de los sismos. Ahora miremos cómo es eso de la magnitud. Si ustedes miran, recuerden que la escala con la que se miden los sismos es una escala logarítmica, por lo tanto, los números negativos son posibles. 10 a la menos 2, pues sencillamente va a ser 1 sobre 100. Entonces, si nosotros comparamos estas magnitudes, vamos a ver, por ejemplo, que una magnitud menos 4 sería más o menos el impacto sonoro que produce esta para una botella de champaña. Entre 2 y 3, lo que produce un rifle de aire. Entre menos 1 y menos 2, lo que produce una pistola. Y cercano a 0, lo que produce un rifle, ¿cierto? Y si nosotros vemos en una operación de fracking, esto fue unas mediciones que se hicieron en una operación de estimulación hidráulica, pero en pozo horizontal, a profundidades mayores a 2.325 metros, pues se presentaron realmente eventos que todos fueron del orden de menos 2, de una pistolita. Entonces, este sería como la señal sísmica que se produce en una operación de estas. Este es un caso de Marcellus. Entonces, sencillamente estas son las señales técnicas, las señales que se producían a 5.720 pies. Para llevar esos metros, multipliquen por cerca de 0.30 y eso les va a dar, quiere decir que ahí estaban a cerca de 1.700 metros de profundidad. Eso nos lleva a que analicemos pues, qué es lo que pasa, o sea, ¿esto tiene futuro o no tiene futuro? En términos de ingeniería, como profesor de ingeniería, como ingeniero, yo rechazo un poco esa tendencia desesperada porque se han presentado daños, se han presentado dificultades como en todas las ciencias y hemos tenido puentes que se nos caen, túneles que se derrumban, dificultades en la generación hidroeléctrica o cuando están construyendo las represas, problemas con la explotación de hidrocarburos, pero no estoy ni próximo a aceptar que se satanice la ingeniería. Nuestro deber como ingenieros y como profesores es
cómo hacemos las cosas bien hechas, honestamente, conservando y salvaguardando toda la reglamentación. Entonces, en ese sentido, la comisión propuso que se hicieran unos pilotos investigativos para que en esa zona del Magdalena Medio exploremos qué va a pasar, unos pilotos donde los operadores están obligados a unas inversiones mucho mayores, tienen que hacer unos estudios ambientales de mucha mayor profundidad, tienen que tener una interacción mucho más cercana con las comunidades, tienen que hacer inversión zonal y tenemos que ganar información para el conocimiento del subsuelo, incluso de los daños. Y si se presentan los daños o dificultades que sean irreversibles, pues sencillamente las operaciones se suspenden y no habría que hacer con esto. El Consejo de Estado suspendió la norma que habilitaba la exploración de los hidrocarburos no convencionales, pero habilitó o no suspendió la idea de hacer pilotos investigativos. La convocatoria para los pilotos investigativos ya se colgó, ya hay empresas que están presentando propuestas y es muy posible que para el otro año tengamos cuatro pilotos controlados donde se construirán 2 ramales por cada piloto. Pero al mismo tiempo tenemos que mejorar en otros campos. Por ejemplo, si tenemos un cumplimiento muy incipiente de la ley de transparencia, pues tenemos que tener un ejercicio de transparencia no solo ejemplar, sino ejemplarizante. Y allí los operadores han sido condenados a financiar unos centros de transparencia. Esos centros de transparencia serán gestionados por universidades públicas. ¿Para qué? Para sumarle más transparencia, porque sencillamente llegará información técnica de pues de alguna complejidad que debe ser dispuesta para que todo el mundo la vea. Por lo tanto, las universidades serán aquellos garantes de que aquello se hará y se hará bien. Y obviamente, pues eso tiene unos costos que serán financiados por el operador. Hay una debilidad en la capacidad institucional, por ejemplo, hidrogeólogos tenemos muy poquitos, entonces hay que entrar en unos procesos de complementariedad y de fortalecimiento de las instituciones y, por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que funcionaba con muchos contratistas, ahora tiene más personal de planta, tiene hidrogeólogos. Hay una insuficiente capacidad endógena en cuanto a conocimiento de este tipo de operaciones y logística. Eso tiene que mejorarse y allí pues no solo se cuenta con las comunidades, sino también con las universidades de la nación, que también deben formar un personal más capacitado para estos requerimientos tecnológicos de mucha mayor magnitud. Hay un bajo conocimiento de las tecnologías de mínimo impacto. A los operadores hay que combinarlos a que traigan así sean mucho más caras, las tecnologías de mínimo impacto. Hay una necesidad de ajustar las regulaciones, hay regulaciones que tienen que ser modernizadas. Estamos trabajando con algunas regulaciones sumamente antiguas. Hay una ausencia de la línea base en muchas de las regiones donde se proponen estos proyectos. Por ejemplo, no tenemos estudios hidrogeológicos, no tenemos estudios de hábitat, no tenemos estudios de factores de deterioro o digamos, cuáles han sido esos efectos sinergéticos de diferentes formas de acción sobre el territorio. No, y pues eso es bastante evidente ahora con lo del COVID. No tenemos mapas de riesgos en cuanto a salud, no tenemos líneas bases de salud en las regiones, si son pobres en las ciudades, en las regiones son casi que inexistentes. Hay digamos, falta de participación ciudadana y allí las veedurías ciudadanas no solamente tienen que aumentar su nivel de participación, sino también su nivel de capacitación para que sean capaces de interactuar con estos procesos. Y en cuanto a los acuíferos, como les decía, solamente conocemos el 28% de los acuíferos. Esto también es una forma de conocer los acuíferos profundos. Entonces, el comité de expertos, como les decía, propuso que se hicieran los pilotos experimentales. El Consejo de Estado declaró en noviembre que la suspensión de la exploración de los hidrocarburos no convencionales no actuaba sobre los pilotos, porque los pilotos es una forma de conseguir certeza científica, que era por lo que había sido suspendido la norma que habilitaba la exploración de este tipo de yacimientos, que era la norma 9341 de 2014. Sigue una discusión entre promotores y opositores
especialmente basada en los peligros de la contaminación de aguas subterráneas. Eso digamos que se ha ido un poco decantando en términos de la discusión y del conocimiento. De hecho, hoy había una audiencia en el Consejo de Estado para discutir esto de acuerdo a un peritaje que había hecho la Universidad Nacional. Pero igual hay una cantidad de tareas pendientes, aún para hacer los pilotos, por ejemplo, como completar las líneas hidrogeológicas de ecosistemas y de conocimiento sísmico en las regiones donde se van a realizar estas operaciones, identificar y manejar cuáles son esos pasivos ambientales y cuáles son pertinentes a la industria y que la industria puede ayudar a reponer de alguna forma, aumentar la participación de las comunidades con veedurías informadas, participativas y también con mecanismos que les permitan interactuar en diferentes niveles del desarrollo de estos procesos, desarrollar mecanismos de territorios sustentables, de tal forma que que no hagamos lo de siempre, que es que llega un dinero a regalías y se construyen obras suntuosas cuando la gente ni siquiera tiene un centro de salud, y hay que hacer un fortalecimiento institucional de todos los involucrados, donde están la Agencia Nacional de Licencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAN, el Instituto von Humboldt, las corporaciones ambientales, el Instituto de Cultura y Patrimonio. Entonces, esas tareas las podríamos denominar así desde el punto de vista de la ingeniería. Uno, conocer la línea base hidrológica regional. La hidrología también tenemos que conocerla y tenemos que ser más conscientes de esos usos que tenemos acerca de la hidrología, ¿cierto? O sea, los balances hídricos, superficie, subsuelo, los deberíamos tener al día. Tener cómo es esos impactos que se vienen por el cambio climático. Lo mismo para la hidrogeología, es un error hacer el balance hídrico de superficie del subsuelo, eso funciona como un solo sistema, tener líneas bases de calidad del agua por zonas y tener mapas o tener herramientas que me permitan manejar los riesgos en forma multidimensional. En cuanto a aquella operación que habíamos dicho que genera estas señales sísmicas, pues sencillamente en esas operaciones de disposición final de aguas oleaginosas tenemos que conocer más sobre el basamento cristalino de las formaciones donde se inyecta, la historia y la tasa de inyección y cuánto ha sido la inyección acumulada, y fortalecer los mecanismos de control social. En eso, por ejemplo, los ingenieros civiles tienen una tarea, ellos entienden el fenómeno y pueden hacer parte de esos mecanismos de control. Y en cuanto a la norma que se tenía pues habilitante, era una norma bastante draconiana, pero se podía ajustar en lo que tenía que ver con la identificación de fallas, una identificación de fallas, inclusive de paleofallas, tener unos históricos de sismicidad para saber si la sismicidad apareció o siempre había estado ahí, tener instrumentos para el análisis y manejo de riesgos, construir las líneas bases arriba mencionadas y monitorear y mitigar en continuo. Entonces, ese es como las recomendaciones, el estado de lo que pasa hoy con los hidrocarburos no convencionales y las tareas que tenemos de corto plazo, no solamente desde el Estado como regulador, sino también los académicos, la sociedad, los territorios. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues con gusto la responderé. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ingeniero. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por toda la información que nos ha suministrado el día de hoy, y vamos a proceder pues con las preguntas que ha realizado el público. Entonces, la primera pregunta que tenemos en este momento es la siguiente, la hace Alejandro y nos dice: con referencia a la sismicidad, si bien se han registrado niveles muy bajos de sismos, ¿qué afectaciones podrían surgir producto de una serie de cientos o miles de estos microsismos? Bueno, recuerden que un principio termodinámico pues sería que en lugar de un gran evento de gran magnitud, se pueden cambiar por pequeños eventos de menor magnitud. De hecho, hablando de formaciones, pues las formaciones no solo son plásticas, sino que también son resilientes. Ellas tienden
acumular tensión y aflojar la tensión. Si son muchos y pequeños, no pasa nada. O sea, la Tierra necesita esa vida y ese dinamismo y hace parte de la misma dinámica de la Tierra, pero sí sería grave un sismo de gran magnitud, porque, por ejemplo, hay zonas que no están preparadas para ese tipo de sismos, ¿cierto? Muchas veces sentimos el reflejo de sismos que se producen en la meseta de Los Santos a más de 100 kilómetros de profundidad. Entonces se producen lejos en distancia y lejos en profundidad. Pero si tenemos sismos muy superficiales de magnitudes altas, pues pueden haber daños en infraestructuras, pueden haber daños en las mismas estructuras con las cuales se construyen los pozos. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, los ingenieros civiles en su formación, ¿qué áreas o qué materias deberían profundizar en su formación, pues como pregrado, para poder aprender mejor esta nueva tecnología y esta forma, pues como extracción? Sí, en general la perforación no solamente es de la industria del petróleo, o sea, para yo hacer un piezómetro necesito perforar. Entonces, yo pienso que en lo que tiene que ver con materias como concretos, cementos, es importante que trabajaran lodos, composición de los lodos, material, pues cómo aumentar la reología o la capacidad reológica de los lodos para subir cortes, para evitar el lodo en sí mismo, es una defensa del acuífero, para evitar contaminar un acuífero, y perforaciones hacemos para todo, perforaciones se hacen para edificios, para túneles, etcétera, etcétera. También la hidrología, pero la hidrología, digamos, más avanzada, utilizando algunas técnicas que vengan de los sensores remotos, de la geomática, balances hídricos integrados, superficie, subsuelo, balances de energía en atmósfera. Y la hidrogeología, al menos, pues sería como mínimo recomendable que que todos los programas de ingeniería civil tuvieran al menos una materia, si fuera electiva, de hidrogeología. Excelente, ingeniero, muchas gracias por ese aporte. Otra pregunta que tenemos es la siguiente: ¿qué tan prudente es iniciar pilotos sin estudios previos como los hidrogeológicos? ¿Y qué implican estos pilotos? Sí, los estudios previos se hicieron, de hecho fueron disculpen que se cortó un momento. Sí, sí. Entonces, hoy en día la NH y el Ministerio están haciendo convenios con el Servicio Geológico Colombiano, con el Instituto, con el IDEAM, con el Mon Humboldt, para que se hagan estos estudios de línea base. Y van a comenzar todos los estudios de línea base por parte del que el operador tenga que hacer unos estudios ambientales y estudios de impacto ambiental de una mayor magnitud, de los cuales los términos de referencia ya fueron publicados por el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, ingeniero, gracias. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿de qué material son las tuberías utilizadas en las perforaciones para soportar tan altas presiones? Exacto, esos son aceros de la mejor calidad. Las tuberías del petróleo de pronto son digamos, aceros que son específicamente hechos para eso, y la confección de la tubería es específicamente hecha para eso. En la norma habilitante, que creo que es la 238 del Ministerio de Minas, aparecen las diferentes caracterizaciones de los aceros sobre los cuales deben hacerse eso. Pero una tubería de esas fácilmente es capaz de aguantar 15.000, 20.000 PSI. Excelente. Entonces, estas tuberías son netamente para el uso Son de la, hechas específicamente para la industria del petróleo. del De hecho, petróleo. pues si tienen la oportunidad de trabajar alguna vez en los llanos orientales o en salidas de la universidad lo hacen,
van a ver que camiones que transportan esa tubería y las tuberías van con unas roscas y unos colores que indican los tipos de tuberías de qué son y para qué son, ¿cierto? Son tuberías que no se utilizan, por ejemplo, en acueductos, porque serían demasiado costosos. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, si el micropiloto es viable, nos pregunta, si el micropiloto es viable, ¿se aprobaría el fracking? Eso depende porque hay, digamos, una concurrencia de decisiones. Si los pilotos, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Hasta que no haya certeza científica, pues no podemos, la norma se demandó por, digamos, no observancia del principio de precaución. El principio de precaución dice que si no tenemos certeza científica que no se producirán daños irreversibles, pues sencillamente es mejor no actuar. Entonces, si se obtiene esa certeza científica, pues habría que ir al Consejo de Estado de tal manera que el Consejo de Estado él levante en mayor conocimiento, levante esa restricción que existe hasta el momento. Pero la restricción existe y habría que cumplir los pasos a los que llama el debido proceso. Listo, ingeniero, muchas gracias. Aquí nos pregunta Gustavo, nos dice, en la ingeniería civil, ¿qué tan importante es estudiar y conocer la profundidad de los acuíferos? Pues en general, pues no solo en la ingeniería civil, sino en muchas ingenierías, porque como les digo, hace parte del ciclo del agua. Y adicionalmente, si nosotros nos ponemos a ver muchas de las cosas que han sucedido con la ingeniería, que están sucediendo con las carreteras, con los túneles, hasta con los puentes, con las explotaciones petroleras, tienen que ver precisamente con situaciones de no se conocía bien el comportamiento del agua en el subsuelo, que por definición es la hidrogeología. Entonces, pues es de vital importancia, no solo porque allí tenemos una fuente de agua disponible para consumo humano, inclusive para operaciones industriales, el litio que se está sacando para hacer los autos eléctricos, para las baterías de los autos eléctricos, sale de unas aguas salobres que están en el subsuelo. Entonces, es de vital importancia y como lo digo, no solamente para la ingeniería civil, sino también para la ambiental, minas, petróleos. Claro que sí, ingeniero. Y le pregunto, ¿a qué se debe principalmente esa falta como información en el país acerca de esas aguas en el subsuelo? Hombre, digamos que tradicionalmente la hidrogeología, digamos que eso era raro, ¿cierto? O sea, yo soy ingeniero de petróleos y hidrogeólogo, y cuando fui a estudiar hidrogeología en el doctorado, los colegas ingenieros de petróleo me preguntan, ¿y usted para qué va a estudiar eso, cierto? ¿Qué es eso tan raro? Entonces, digamos que había sido una disciplina científica que había sido subvalorada. Hoy en día, cuando todo el mundo conoce los efectos del cambio climático, cuando todo el mundo identifica los problemas de escasez de agua, cuando todo el mundo identifica que allí tenemos un determinante para el desarrollo, o sea, para hacer una carretera hay que hacer estudio hidrogeológico, para hacer una mina hay que hacer estudio hidrogeológico, digamos que volvió a aparecer con fuerza, pero fue porque entendimos y digamos que hay mayor conocimiento de la importancia de estos sistemas, que son unos sistemas que son soporte fundamental de la vida. De hecho, el agua fresca para consumo humano que hay en ríos, lagos, etcétera, etcétera, es menor que la que hay en el subsuelo. Sí, sí, señor, eso tenía entendido. Es pues mucho menor. Tengo Sí, entendido que es mucho, bastante mucho menor. porcentaje el que está, que no conocemos. Bueno, acá hay otra pregunta y que nos preguntan y no sabemos quién es, anónimo. Un pozo de fracking, ¿cuánto podría durar operando? Eso depende, podría estar en cuestión de meses, es decir, inferior a un año, o podría durar hasta 24 o 36 meses. Eso depende mucho de la formación. Realmente la formación La Luna parece ser una formación más prometedora que las mejores que se han encontrado en Argentina o en Estados Unidos, pero eso depende de mucho de cuántas de esas capsulitas de tiempo están enterradas por volumen interceptado. Listo. De pronto podría
darnos como un poco también más de claridad en el tema de esas cápsulas, cómo pues pueden durar más, cómo pueden durar menos, o qué depende? Bueno, eso es lo que, la densidad que hay presente de ellas. Recuerden el diagrama que les colocaba, en el cual, de hecho, si me permiten, vuelvo a la diapositiva. Sería algo como esto. Es esto. Recuerden que esto es microscópico. Esas bolitas, no sé si se ve el mouse, se ve el mouse en la proyección. Sí, señor, ahí lo estamos viendo. Eso, estas bolitas son microorganismos de milímetros que quedaron entrampados entre arena y arcillas. Si la densidad de estas es muy alta, entonces, por ejemplo, cuando entra la fractura, que recuerde que la fractura es de milímetros, vamos a suponer que esto negro es la fractura. Esa capsulita está a una presión altísima, pero los fluidos son compresibles. Cuando cesa la presión, esta se expande, se sopla y sale hacia la fractura y luego hacia la tubería, porque sencillamente le dieron espacio, la presión cesó. Pero esa presión, ese vacío de presión, se transmite a esta más pequeñita y esta fluye hasta acá, esta hasta acá, y cada una empieza a fluir en esos canalcitos que estaban cerrados por presión y porque eran muy pequeños. Entonces, si hay una densidad altísima, pues entonces esta salió primero, al mes salió esta, al mes salió esta, y ellas van a seguir fluyendo. Si la densidad es muy baja o están muy alejadas de la fractura, pues sencillamente no va a pasar nada y el pozo va a terminar su vida útil con anticipación. Entonces, pues según esto, no hay como una duración de pronto promedio o que se pueda No, estimar de los pozos. eso, cada pozo, desde una plataforma se pueden perforar 6, 12, 18 pozos, porque se perforan horizontales en sentido radial. Entonces, y por pisos, se hace un piso abajo, otro piso más arriba, otro piso más arriba. Entonces, la operación depende mucho, no solo del sitio donde está la plataforma, sino de cada ramal independiente. Se pueden comportar de forma muy, muy distinta. Pero a diferencia de los convencionales, cuando se descubre un yacimiento convencional, de ahí a sacar el primer barril pueden pasar 3 a 5 años. En estos no, cuando se perfora el pozo y se generan las fracturas, la producción es instantánea. Listo, ingeniero. Acá Jorfan nos vuelve a hacer una pregunta. Nos dice, cuando se hace una perforación por fracking, antes de ello se hace perforaciones para conocer los diferentes estratos y ver su capacidad, o qué otros métodos para conocer los estratos No, hay. efectivamente, hay una primera aproximación que se hace con sísmica 2D y 3D. Es decir, hay una sísmica que se hace provocando una señal energética y se nota la refracción de esa señal. Puede ser como si fuera una especie de pared o puede ser cubos. Entonces, con esa sísmica obtenemos una primera imagen del subsuelo. Pero también se debe perforar un pozo estratigráfico, es decir, se perfora un pozo vertical y se analizan cada uno de esos cilindros de roca que se saca para encontrar cómo es la fractura, cómo son las tensiones, cuál es la esquistosidad natural, y de allí se sacan esas lecturas. Pero son previos y son proyectos que son bastante de tecnologías avanzadas y bastante costosos. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta anónima? Nos dice, de ser aprobado el fracking, ¿sería operado por Ecopetrol o por qué razón el Estado licitó los pilotos? No, de hecho el modelo de asignación de áreas de Colombia no es Ecopetrol. Ecopetrol pues es la empresa estatal, la que tiene, digamos, la más grande dentro de Colombia, pero el modelo de asignación de áreas de Colombia es más bajo la forma de asociación, ¿cierto? Aquí puede venir cualquier extranjero y licitar un área. Tienen que pagar derechos económicos y si hacen un hallazgo tienen que pagar regalías, pero digamos que la asignación y concurso de áreas no es un monopolio. De hecho, pues no, Colombia no tiene ese tipo de monopolios, creo que nada. O sea, no existe la minería, no existen los petróleos, tampoco existen las vías,
sea, cuando sale una vía se licita y puede venir cualquier operador y ganar la operación, la construcción. Listo, ingeniero, gracias ahí por la información. Y nos preguntan, también pues como personal, es interesante esta pregunta, es ¿cómo se conoció esta nueva tecnología de extracción por fracking? ¿Cómo y cuándo y dónde? Si tienes la respuesta. No, de hecho, esto es muy viejo, ¿cierto? O sea, ya muchos operadores o muchas empresas a nivel del mundo habían notado que cuando bajaban, las rocas no estaban en sentido horizontal, sino que estaban en sentido vertical. Las rocas, la naturaleza juega con la forma de las rocas y los esquistos. Entonces se empezaron a explorar estas tecnologías, sobre todo en Estados Unidos y en Rusia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ciertas formaciones de gas, que Rusia tiene mucho gas, los estratos están plegados en forma vertical. Entonces, es mejor interpretarlos sin fracturar en sentido horizontal. Entonces, los rusos habían avanzado bastante en esto y lo mismo los Estados Unidos. Igual se conoció más cuando se entró en la industria offshore, cuando se empezaron a explotar recursos de hidrocarburos en el mar, se hacían plataformas. Entonces, hacer una plataforma es costoso y es pues tecnológicamente muy complicado. Entonces se hacía una plataforma y desde esa plataforma se perforaban pozos lejos, es decir, se metían horizontalmente por el subsuelo. Entonces ahí se acabó de desarrollar este tipo de tecnología. Listo, ingeniero. Otra pregunta que puede hacerle es, como desde su experiencia, pues, y también como su criterio, Colombia necesita ese tipo de extracción y si lo puede utilizar, cómo hacer y cómo comunicarlo de forma como para que la gente no genere tanto rechazo ese tipo de propuestas. Sí, digamos que esa es una situación que vamos a ver con todo, ¿cierto? O sea, no es posible que se haga un tipo de explotación donde no haya una especie de concurso de objetivos desde diferentes sectores. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura realmente no son tan cercanas, ¿cierto? O sea, pues, la ganadería necesita grandes extensiones de tierra y si yo tengo un cultivo, la vaca se la va a comer. Entonces, habitualmente vamos a encontrar esas dificultades, vamos a encontrar esos encuentros de razonamientos en cuanto a los tipos de producción. En el caso pues de este tipo de tecnologías, Colombia las necesita por una razón simple. Nosotros somos un país pobre. La industria extractiva puede servir para generar caja, para hacer otras cosas, para desarrollar una industria, para desarrollar nuestra infraestructura, para desarrollar nuevos mecanismos de generación de energía, porque igual necesitamos la energía. Y eso que en nuestro país, digamos que el medio tropical, a nosotros el calor no nos va a matar y el frío tampoco. Pero, por ejemplo, en los países europeos, en Rusia, si la gente no se calienta con gas en invierno, se muere. Y si no se enfrían pues, utilizando energía para prender sus aires acondicionados, también se mueren. Pues hemos visto las mortandades que se han presentado en veranos muy intensos. Entonces puede ser un círculo vicioso porque entonces, bueno, tenemos problemas de calentamiento global, utilizamos hidrocarburos para enfriarnos, pero al utilizar hidrocarburos estamos generando más calentamiento. Colombia no es uno de los grandes aportantes de gases de efecto invernadero, pero en el caso de Colombia, nosotros sí necesitamos caja. Y obviamente también tenemos que hacer un camino cierto hacia lo que es la transición energética para tener nuevas fuentes, porque no podemos negar que, por ejemplo, la industria eólica puede ser menos contaminante yo qué sé, que los hidrocarburos, pero contamina, ¿cierto? O sea, igual de toda esa fibra de vidrio, contamina la producción de la fibra de vidrio, los gases lubricantes y de los enfriadores que se utilizan en los autogeneradores son hexafluoruros, que la capacidad es de 27.000 veces con respecto al CO2. Lo mismo pasaría con los paneles solares. Los paneles solares se pueden hacer, son menos contaminantes que las unidades de generación con hidrocarburos, pero por ejemplo utilizan teleluro de indio, que es un mineral
muy escaso para el cual hay que hacer una minería también pues, importante. Y lo que ya conversaba, por ejemplo, de las explotaciones de litio y cobalto para las baterías de los autos eléctricos. Todo tiene una implicación ambiental y la idea es escoger el mejor camino, pero digamos que no estamos llamados a tener una sola fuente. Es mejor tener muchos tipos, hidroelectricidad, eólica, solar, turbogeneradoras. Listo, ingeniero. Acá hay otra pregunta y nos dicen si el fracking solo es viable en pliegos verticales. No, de hecho la industria convencionalmente hace estimulación hidráulica en pozos verticales, es decir, sobre planos horizontales. Se hace en todos los casos, lo que pasa es que la eficiencia de hacerla en una tubería horizontal sobre pliegues verticales, pues aumenta bastante porque tendría muchos canales de flujo hacia la misma tubería. Eso, entendido. Y acá una última pregunta del público es como muy abierta, creo yo, muy general. Entonces, ¿por qué no invertir en energías renovables en vez de ir dependiendo de hidrocarburos? No, se está invirtiendo. De hecho, por ejemplo, creo que a principios del año se tuvieron unas rondas donde se asignaron proyectos de generación eólica y de generación de solar para aumentar la participación de este tipo de generación a cerca del 12 al 25%. Entonces, eso es importante. O sea, tendríamos una matriz muy, muy importante en ese sentido, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra generación es fuertemente basada en la hidroelectricidad, que es una energía barata, pero que tiene también sus implicaciones ambientales que pues están en una discusión constante y que finalmente también van llegando como un límite porque son o no aceptados por las personas. Listo, ingeniero. Pues por ahora, estas son las preguntas del público. Yo también le hago una pregunta muy general, perdón, teniendo en cuenta pues que este es un evento académico, técnico, muy enfocado a la formación pues, de los estudiantes. La mayor participación que hemos tenido es de estudiantes. ¿Cuál es de pronto, su ideal o una propuesta para que desde el ámbito académico Colombia y las universidades y las facultades de ingeniería tengan como más fuerza y un mayor conocimiento y podamos ser más competitivos en estos temas? ¿Qué se podría hacer desde las universidades? Oh, yo creo que el currículo hay que diversificarlo. Hay que diversificarlo y digamos que deben haber unos contenidos que posiblemente no están. Esos contenidos es importante, ya los mencionaba ahora, la hidrología, la hidrogeología deben ser unos ejes conducentes del conocimiento de la ingeniería, al menos en las ingenierías que se asocian a las ciencias de la tierra o que interactúan con ellas, como puede ser la ingeniería civil, las construcciones y la ingeniería de petróleos. Lo otro es digamos que desde la academia debemos perder el miedo a conocer, ¿cierto? Entonces, el conocimiento muchas veces es satanizado en términos digamos, de los posibles efectos que pueda presentar ese conocimiento. Les voy a poner un ejemplo que tal vez ustedes no recuerden porque no creo que estaban muy niños y algunos no habrían nacido. Cuando se empezó el conocimiento del ADN, la investigación genética, se hizo un experimento que se clonó una oveja que se llamó la oveja Dolly. Eso se armó Troya. O sea, yo en ese tiempo estaba en la universidad, entonces que el hombre estaba jugando a ser Dios, que de alguna forma iban a empezar a ensayar con seres humanos. Salieron muchas películas en las cuales clonaban seres humanos y los clones nacían sin alma y mataban a la gente, etcétera, etcétera. Hoy en día, si no fuera por ese conocimiento que se desarrolló, por toda esa discusión que se mostró, pues las excomuniones que se dieron, eh, la investigación para desarrollar la vacuna contra el coronavirus estaría en cero. Hemos avanzado tanto en lo que es la prueba, los test, caracterizar cuántos enfermos tenemos y en las vacunas, porque se desarrolló esa ruta de conocimiento. Si hubiéramos escapado a la primera dificultad o al primer temor que generó la ingeniería genética,
pues sencillamente hoy en día estaríamos a merced de un fenómeno que también es natural. Los virus aparecen cada cuanto y matan una serie de millones de personas. Digamos que hoy podemos defendernos. No sé cómo sería hoy que la gente dijera, no más investigación genética porque a un presidente de un país extranjero muy poderoso lo lleva, pues lo recobraron muy rápido utilizando ingeniería genética desarrollada con fetos humanos. Entonces digamos, no, porque eso es pecado y entonces, o sea, nos sometemos a que el virus nos mate. Eso realmente no pasa, ¿cierto? Entonces, allí es donde ese segundo consejo, no tenerle miedo al conocimiento. Obviamente, tiene que haber unas regulaciones éticas importantes. Y el tercero, pues sería un elemento que no necesariamente se puede desarrollar desde la universidad. Y es que todos tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que respetar la norma. O sea, las leyes están ahí para respetarlas. Y tal vez nuestro compromiso como ingenieros es que nosotros debemos ser leales a nuestro, pues digamos, a nuestra sociedad, a nuestro país, y eso nos obliga y es precursor de la ingeniería a ser honestos. O sea, una ingeniería deshonesta sencillamente no es ingeniería y nos llevaría sencillamente al caos y a unos daños que no tendríamos cómo reponer. Pues, ingeniero, pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá presente en este evento. Para nosotros es muy importante y es muy grato contar con ingenieros de la trayectoria que usted ha tenido en este evento, tenerlo pues acá presente. Entonces, unas palabras para finalizar su intervención, ya que no tenemos más preguntas. No, pues gracias por invitarme, pues espero que les haya sido de utilidad la información que se tiene. Espero que también dentro de las universidades se vaya motivando más este tipo de eventos, porque realmente en esto lo que la universidad pueda llegar a ustedes es una parte de todo lo que es la ingeniería, y realmente la ingeniería avanza tan rápido que la universidad no les va a poder entregar con todo. Entonces motivarlos a que sigan con este tipo de eventos y a que sencillamente se aproximen a todos esos campos del conocimiento. Y en esa discusión, que sean los hechos los que hablen y no solamente los hechos que nos sirven, sino todos los hechos y con una base de racionalidad científica y técnica. Y obviamente con toda la carga ética y humana que tiene que tener la ingeniería. Listo, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por su intervención, por todo ese conocimiento que nos ha brindado. Recuerden a nuestros participantes que estas conferencias van a quedar colgadas en nuestro canal de YouTube para ver si se perdieron alguna cosa, quieren repasarlas. Toda la información pues, que nos ha dado, ahí vamos a tenerlas disponibles. Y recordarles también llenar la encuesta de satisfacción que está aquí en el chat. Entonces, si no es más, les damos pues la finalizada este taller del último módulo del evento. Esta también es nuestra última transmisión con el software de Microsoft Teams y pues por todo el apoyo de la Universidad Remington que nos ha brindado durante estos meses de evento. Un agradecimiento muy especial a la universidad, a todo su equipo logístico, a Diego, a Margarita, a Paula, a la profe Diana y a todo el comité organizador pues, de LEATEC por haberlo hecho posible, por dedicarle tanto empeño y tanto profesionalismo a este evento. Les agradezco pues públicamente y espero poder trabajar con ustedes más adelante. Entonces, bueno, si no es más, muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden estar pendientes de las redes sociales, del correo electrónico. Recuerden, la próxima semana tendremos las 2 últimas actividades y tenemos una sorpresa también para todos, una última conferencia que no está marcada en la agenda, pero estén muy pendientes para que vean de qué se trata. Entonces, hasta luego y muchas gracias por todo.